Hoy presentamos Papillon y el puerto espacial. Caracol Podcast presenta El siglo XXI es hoy.com. Hola, yo soy Félix, @locutorco en todas las redes sociales. Y tú te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver Papillon, un libro famoso, con un puerto espacial? Bueno, si no has leído el libro, nunca ni has visto una de las películas, tal vez pensarás que se trata de un libro de ciencia ficción en el que hay un puerto espacial interestelar. No. Nada de eso. Papillon es la historia célebre de un hombre que se escapó de una prisión de alta seguridad, una prisión en una isla lejana. Bueno, de hecho, en varias islas, las Islas de la Salvación. Una de esas se llamaba la Isla del Diablo, que le pone un poco más de dramatismo a la historia, ¿no? Un hombre encerrado en la prisión que decide hacerse fuerte y encontrar la forma de huir de la prisión. De una isla, prisión de alta seguridad. Claro, muchas personas estarán pensando en Alcatraz, la fuga imposible, pero no. Hay una película que se llama Fuga de Alcatraz y que fue famosa y que cuenta la historia de uno de los 3 hombres que se fugaron de la isla prisión de Alcatraz en Estados Unidos. Pero esa película la publicaron en 1979. En el 73 ya existía Papillon. Porque el libro que escribió un señor al que apodaban Papillon, el libro salió a finales de los 60 y fue escrito por él mismo, el señor que estuvo preso en la Isla del Diablo y que se escapó. Terminó viviendo en Venezuela, se nacionalizó como venezolano, se quedó allí porque al parecer en ese momento Venezuela no tenía tratado de extradición con Francia, porque pues él se había fugado de una prisión francesa, se quedó en Venezuela. Alcatraz en Estados Unidos, la Isla del Diablo en Francia. Y él se fugó de Francia a Venezuela. ¿Pero cómo hizo? ¿Cómo pudo escapar de una isla prisión en Francia hacia Venezuela? Él solo. ¿Nadando? Se quedó en Venezuela y allí escribió la historia de su vida. Escribió el libro Papillon, la historia de sus fugas de la prisión. Y entonces en este momento tú estarás preguntándote, ¿pero y eso qué tiene que ver con el puerto espacial? Tiene que ver el lugar del mundo donde ocurrió la historia de Papillon, la Guayana Francesa. Y es que en un par de episodios recientes del siglo XXI es hoy, he estado mencionando el puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa. Y en medio de esa historia sobre lanzamientos espaciales, lanzamientos de satélites, de cohetes, con astronautas y con cosmonautas también, algunas personas me han dicho, oye, espera, escuché tus episodios podcast sobre la guerra aeroespacial entre Rusia y Ucrania, sobre la carrera espacial latinoamericana, y no entiendo eso de la Guayana Francesa. De hecho, una persona me escribió y me dijo, pero ¿cómo vas a decir que la Guayana Francesa es europea si la Guayana Francesa está en América? ¿Cuánta razón tiene? Y entonces descubrí que vale la pena que nos fijemos más en la Guayana Francesa y entendamos por qué la Guayana Francesa es el único territorio en América continental que es europeo. Territorio europeo en América del Sur. Y además tiene un puerto espacial. Esto es que se oye y no se cree. Y lo entiendo porque, la verdad, a mí en el colegio, en la escuela, nunca me enseñaron con claridad cómo es que existe Guyana, Surinam y Guayana Francesa.
Y además en Venezuela hay un territorio que se llama Guayana, que es la antigua Guayana española. Ahora hace parte de Venezuela. Pero es que antes hubo Guayana británica, que ya no es británica y ahora se llama simplemente Guyana. Y antes hubo Guayana portuguesa, que ahora es parte del Brasil, el estado de Amapá, al norte de Brasil. Y la Guayana holandesa, o más bien neerlandesa, el nombre correcto es Guayana neerlandesa. Y al parecer, el nombre en neerlandés era The Wild Coast, la costa salvaje. Ese territorio neerlandés ahora es conocido como Surinam, principalmente. Bueno, se ha recompuesto la frontera. República de Surinam, que tiene frontera con Guayana, con Brasil y con Francia. ¿Francia? Y aquí la cosa se pone exótica. ¿Cómo estamos hablando de un país, Surinam, que tiene frontera con Guyana, con Brasil y con Francia? Suramérica comienza desde el norte hacia el sur por el Océano Atlántico con los siguientes países. Puedes ir mirando el mapa y verás que está Colombia. A la derecha en el mapa está Venezuela. Continuamos en el mapa hacia la derecha, sigue Guyana, antiguo territorio británico. Seguimos hacia la derecha y está Surinam, antiguo territorio neerlandés, me corrijo. Y seguido, a la derecha de Surinam en el mapa está Guayana Francesa. Si continuamos hacia el sur, estará Brasil, Uruguay, Argentina. Pero entonces está Guayana Francesa. Y algunas personas hemos creído durante mucho tiempo que es un país que se llama Guayana Francesa. Pues no, es un departamento francés que se llama Guayana Francesa. El país es Francia. Y sí, sorpresa, es verdad. La frontera terrestre más larga de Francia, más larga que la frontera de Francia con España, 730 kilómetros. Más larga que la frontera de Francia con Alemania. La frontera más larga de Francia es su frontera con Brasil. Pero ¿cómo va a ser un territorio europeo si me estás contando que está entre Venezuela y Brasil en Sudamérica? Sí, junto a las otras Guayanas. Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Pero es un departamento de Francia. Forma parte de la Unión Europea. Es una región ultraperiférica, está en otro continente, pero forma parte de la Unión Europea. La moneda oficial es el euro. ¿Pero cómo va a ser? Y es el único territorio en toda América del Sur continental que ha elegido la integración completa en un país europeo. Y es el departamento francés donde está el puerto espacial de Kourou, usado por la Agencia Espacial Europea, el principal puerto espacial europeo. Y desde allí se lanzan los cohetes de la familia Ariane, que es una familia de cohetes francesa, los Vega, que es otra familia de cohetes desarrollada por la Agencia Espacial Italiana, y hasta antes de la guerra en Ucrania, también se lanzaban desde allí los cohetes Soyuz de la Agencia Espacial Rusa. Entonces, sí, sé que llama la atención y que a uno le cuesta creer que hay un territorio europeo todavía en 2022, cuando publico este episodio podcast, en América del Sur. Pero ¿cómo? Si la época colonial ya pasó hace mucho, ya no hay colonias en América del Sur. Para Francia no son colonias, son departamentos de ultramar. Tienen exactamente el mismo estatus que las regiones continentales de Francia en Europa. La Constitución francesa establece que todo es igual y se aplica igual en las regiones de ultramar, que son Guayana Francesa, en Suramérica, Guadalupe,
un archipiélago de islas en las Antillas, en el Caribe. Martinica, una isla también en el Caribe. Reunión, una isla en el Océano Índico, más cerca de Madagascar que de Europa. Todos esos son departamentos franceses de ultramar desde 1946, o sea, apenas un año después del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay uno nuevo que se llama Mayotte, un archipiélago entre el Canal de Mozambique y el Océano Índico, que tiene el estatus de departamento y región de ultramar desde 2011. Bueno, el hecho de que esos sean territorios franceses no debería significar que digamos que eso es Europa. Así como cuando conocemos a una persona de Hawái no decimos que es americana. ¿O sí? Espérate. Ay, sí. ¿Le decimos americanos a los que nacieron en Hawái? Bueno, espérate. Enfoquémonos. El puerto espacial europeo está en Kourou, que queda en la Guayana Francesa. En los episodios recientes del siglo XXI es hoy donde hemos hablado de puerto espacial europeo, hablamos de la Guayana Francesa. Hablamos de Kourou, que empezó a construirse en 1964 y está funcionando desde el 68. O sea, Estados Unidos andaba en guerra en Vietnam y Francia estaba inaugurando el puerto espacial europeo en Kourou. El puerto espacial de Kourou está en la Guayana Francesa, en una zona deshabitada cerca de la costa atlántica, rodeado de selva tropical. Y Francia lo eligió para el proyecto espacial porque está muy cerca de la línea ecuatorial terrestre. Está a 5 grados 3 minutos al norte. Y eso le da una posición muy conveniente pensando en lanzamiento de órbitas con cualquier inclinación. Tiene un par de ventajas. Por un lado, la rotación de la Tierra en la zona ecuatorial le da mayor velocidad inercial al cohete. Esa inercia que le ofrece la Tierra por estar girando al cohete está en su máximo punto en el Ecuador, donde cualquier objeto recorre la circunferencia máxima de la Tierra. Máxima no, completa de la Tierra. También, al lanzar desde esa latitud, se necesita menor cantidad de propulsante para alcanzar las órbitas ecuatoriales. Y pueden enviar cohetes hacia el norte, buscando órbitas polares, como hacia el este, hacia el lado del Océano Atlántico. Y con eso buscan las órbitas ecuatoriales, y además todo el rango de posiciones intermedias. El clima es estable todo el año, no hay invierno ni verano. Y tienen colinas cercanas donde se podían construir estaciones de seguimiento. Hay baja densidad de población en la zona, muy pocas personas para interferir en la vida de la gente. Imagínate que ponen una estación de lanzamiento de cohetes en tu barrio, ¿qué vas a decir? Y además, razones políticas, Francia perdió territorio en Argelia, que era donde antes tenían planeado lanzar cohetes. De esa manera, esta base espacial francesa desde 1975 se comparte con la Agencia Espacial Europea, porque es que antes no había una agencia europea, sino era solo Francia, el Centro Nacional de Estudios Espaciales, que ahora comparte el puerto espacial con la Agencia Espacial Europea y con la compañía Arianespace. Y así es como el puerto espacial de Kourou ha servido para las misiones francesas de Ariane, las europeas e italianas Vega y las rusas Soyuz, hasta que Rusia se peleó con el resto de Europa por querer invadir a Ucrania. Pero eso es otro asunto. A los rusos les toca pasarse ahora entonces a Kazajistán. Resumiendo,
El puerto espacial europeo queda en Kourou, en América del Sur, en Francia. Qué raro suena, ¿no? Está en América del Sur, pero es territorio francés. Pero ¿cómo fue que un territorio que originalmente estaba habitado por tribus de caribes y arahuacos terminó siendo parte de Francia? Hacia el siglo XVII, el rey de Francia, Luis XIV, envió a muchos colonos a Guayana. A las personas que viajaron les parecía muy interesante lo de hacer fortuna, encontrar oro, pero lo que encontraron fue enfermedades tropicales y unos pueblos indígenas no tan amistosos. De esos primeros colonos franceses se cuenta que no pudieron aguantar mucho tiempo en el continente y se fueron a unas islas cercanas que son las Islas de la Salvación, Île du Salut. Hacia la época de la Revolución Francesa, 1794, los franceses que intentaron establecerse en Guayana y crear plantaciones contrataron a unos empleados que se llamaban los engagés, gente que contrataban por 36 meses, 3 años, un contrato vinculado a un patrono por 3 años. Pero no había voluntarios que se quisieran ir 3 años a Guayana. El azúcar, el café y el cacao no se iban a cultivar solos. Recurrieron entonces a la esclavitud. Llevaron esclavos desde África. Y Francia abolió la esclavitud. De hecho, la abolieron 2 veces, porque fue abolida, después llegó Napoleón y dijo, no, que vuelvan a poner la esclavitud. Y los esclavos huyeron hacia la selva. Establecieron comunidades. Pero una vez despachado Napoleón, volvieron a abolir la esclavitud. Y hacia 1850 y pico, a finales de ese siglo XIX, Francia empezó a enviar a los criminales hacia Guayana. El principio era que si mandaban presos a Guayana, pues no tenían la opción de elegir. No, yo por allá no voy. Estás preso. Te han relegado. Un relegado francés tenía que irse a la prisión. La prisión estaba en Guayana. Estaba en prisión aproximadamente unos 6 meses y después los liberaban. Pero en Guayana. De preso pasaba a colono. Imagínate la calidad de la colonización. Eso evidentemente no prosperó. Se empezó a entender que era una cadena perpetua. Sentencia corta, pero cadena perpetua. Porque una vez estando allí, aunque los liberaran, realmente las condiciones los iban a llevar muy rápido a la muerte. Pero lo de los relegados, sentencias de hasta 6 meses, era para crímenes menores. Pero de todas formas, el hecho de especializarse en la atención de prisioneros hizo que las Islas de la Salvación, apenas a 14 kilómetros de Kourou, fueran la colonia penal ideal. Prisiones naturales, especialmente la Isla del Diablo. Una de las prisiones más dura y brutal que hayan existido en la historia. Operó desde 1852 hasta 1953. En esa isla, la Isla del Diablo, fue encarcelado Papillon durante 9 años. Y aquí es donde llegamos al libro que hizo famosa a la Guayana francesa en todo el mundo. Así comienza el libro Papillon, de Henri Charrière. Primer cuaderno. El camino de la podredumbre. Audiencia de lo criminal. La bofetada fue tan fuerte que solo he podido recobrarme de ella al cabo de 13 años. En efecto, no era un guantazo corriente, y para sacudírmelo se habían juntado muchas personas. Estamos a 26 de octubre de 1931. A las 8 de la mañana. Me sacan de la celda que ocupo en la conciergerie desde hace 1 año. Voy recién afeitado, bien vestido. Mi traje impecablemente cortado me da un aspecto elegante.
camisa blanca y corbata de lazo de color azul claro, que da la última pincelada al conjunto. Tengo 25 años y aparento 20. Los gendarmes, un poco frenados por mi aspecto de gentleman, me tratan con cortesía. Hasta me han quitado las esposas. Estamos los 6, 5 gendarmes y yo, sentados en 2 bancos en una sala desmantelada. Fuera, la luz es gris. Frente a nosotros una puerta que debe comunicar seguramente con la sala de audiencia, pues estamos en el Palacio de Justicia del Sena, en París. Dentro de unos instantes seré acusado de asesinato. Papillon significa mariposa en francés, pero era a la vez el apodo, el seudónimo de Henri Charrière, la persona que escribió el libro Papillon, que relata la fuga de una de las prisiones de más alta seguridad en el mundo, en una isla lejana. Bueno, de hecho estuvo en varias islas. De hecho se fugó varias veces. Papillon, obviamente, con ese apodo, era francés. Había estado en los bajos mundos de París. Lo capturaron y lo enviaron a prisión a una de esas islas lejanas, las Islas de la Salvación, una de ellas, Isla del Diablo. Papillon logró escapar, logró salir de la prisión. Pasó muchos años en Venezuela, donde se nacionalizó como venezolano, y allí decidió escribir el libro, Papillon. Ese libro fue llevado al cine 2 veces. Fue bestseller a final de los años 60. Y tuvo una película en el año 73 con Steve McQueen y Dustin Hoffman. Y una película en 2017 con Charlie Hunnam y Rami Malek, el mismo de Mr. Robot y de Bohemian Rhapsody. Papillon. Y además ha inspirado un montón de otras películas, en donde alguien se fuga de una prisión de máxima seguridad. Esa historia autobiográfica, que se ha puesto en duda porque dicen que el autor, Papillon, habría mezclado cosas de ficción con lo que de verdad le ocurrió cuando se fugó de las islas de las prisiones de alta seguridad, prisiones francesas. Prisiones que quedan en un lugar cuya única razón de ser en el mundo era ser prisión. La Isla del Diablo, frente a la ciudad de Kourou, en Guayana Francesa. Pero ahora, la Guayana Francesa es el lugar desde donde se lanzan cohetes. Es donde está el puerto espacial Kourou. Y por eso le hemos dedicado este episodio especial del siglo XXI es hoy a Papillon, para entender cómo cambió Guayana Francesa y cómo en el siglo XXI es un puerto espacial. Te recomiendo ver la película Papillon. Probablemente lo primero que te van a contar es que él se tatuó una mariposa en el pecho. Por eso el apodo Papillon o Papi. La película de 1973 es famosa, la puedes encontrar en YouTube o en Movie. Si estás en España la puedes ver en Amazon Prime Video. Para mi gusto la versión original muy buena, pero podría ser un poco lenta. Así que quizás convenga ver mejor la película de 2017. Esa está disponible para alquilar en Google Play Movies y en Apple TV. O puedes conseguir el libro y leer el libro directamente. Incluso en YouTube puedes conseguir el libro leído ya, un audiolibro. Eso me da una idea. ¿Será que si yo algún día decido leer libros en YouTube, tú te suscribirías a ese canal? No sé, un día tengo que probarlo. El siglo XXI es hoy.com. Y para terminar, un paisaje sonoro. Este lo envió Pedro Sánchez. Lluvia de primavera en Bilbao, País Vasco. Es el mismo Pedro Sánchez del podcast Bala Extra.
te recomiendo escucharlo. Mil gracias a Pedro y a todas las personas que han entrado a comentar en el grupo Telegram de este podcast. Encuentra el enlace en el siglo21eshoy.com. Gracias por todos los comentarios. Gracias a todas las personas que comparten este podcast, que hacen clic en el botón de compartir y lo ponen en sus redes sociales. Gracias a los que le recomiendan a un amigo que escuche El Siglo XXI es Hoy. Y gracias a todas las personas que ahora están capturando su paisaje sonoro para compartirlo. Chao, un abrazo. Cuelgo.